El día de expiación. ¿Qué es el día de expiación? El día del Yom Kippur. ¿Sabes? Allí en Israel ellos tenían dos servicios. Tenían un servicio diario, pero tenían también un servicio anual, donde una vez al año entraba el sumo sacerdote y hacía expiación por todo el pueblo de Israel y purificaba el santuario. Ahora, pero ¿por qué se purificaba el santuario? Tiene que ser que estaba contaminado. Pero si estaba contaminado, ¿cómo se contaminaba el santuario? Quédate hasta el final y vamos a analizar lo maravilloso del día de la expiación de Israel. Pero también hay un día de expiación en este tiempo final. Y el santuario celestial también será purificado. Lo primero que quiero analizar es cómo se contaminaba el santuario. Porque si debía ser purificado, es porque se contaminaba. Allí en Éxodo, en el capítulo 29, versículo 38 y 39 dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Saben, todos los días los israelitas ofrecían 2 corderos allí en el altar del sacrificio, uno en la mañana y otro en la tarde. Pero sabes, ese cordero no limpiaba el pecado del israelita. O sea, la función de ese cordero era servir como un vehículo, era transportar el pecado del pecador al lugar santísimo. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? ¿Cómo llegaba el pecado hasta el lugar santísimo? El israelita colocaba la mano sobre la cabeza del cordero y confesaba sus pecados sobre esa víctima, sobre ese cordero. Entonces hacía confesión y le traspasaba sus pecados al cordero. Como el corderito moría allí en el altar del sacrificio, entonces luego el sacerdote tomaba la sangre de ese cordero y ahora la transportaba hasta el lugar santísimo y la asperjaba hacia el velo. Pero también el día de la expiación, esa sangre se esparcía allí sobre el arca del pacto que contenía las tablas de la ley. Qué interesante. Yo quiero que te imagines por un momento cuántos corderos podían morir en un año. Imagínate cada israelita. Todos los días mataba 2 corderos para hacer expiación por sus pecados. Había aproximadamente allí en Israel 1,5 millones de personas. Imagínate, esta cantidad de personas matando cada día 2 corderos durante un año. Imagínate cómo se contaminaba el lugar santísimo. Así que una vez al año entraba el sumo sacerdote, no podía entrar cualquier sacerdote, solamente el sumo sacerdote entraba a hacer la purificación del santuario, pero también la purificación del pueblo. Así que vamos a seguir avanzando porque hay detalles muy interesantes. Mira lo que dice en Levítico 4:4 al 6. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. 7 veces quiere decir totalidad, perfección.
Quiere decir que las veces que fuera necesario había que rociar esa sangre. Entonces, el pecado pasaba de el pecador a la víctima y de la víctima al lugar santísimo por medio del sacerdote que asperjaba esta sangre. Así se contaminaba el santuario durante todo el año. Pero había un acto muy especial. Si el pecado estaba allí, ¿cómo se expulsaba el pecado del lugar santísimo? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo se purificaba el lugar santísimo? ¿Qué hacía el sacerdote con esos pecados? Bueno, la Biblia nos lo aclara, dice, el día de la expiación, el sumo sacerdote llevaba una ofrenda por la congregación, entraba en el lugar santísimo con la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio, encima de las tablas de la ley. En esa forma los requerimientos de la ley que exigían la vida del pecador quedaban satisfechos. Pero la sangre de la víctima no hacía completa expiación por el pecado, solo proveía un medio en virtud del cual el pecado se transfería al santuario. Me parece muy interesante porque en el día de expiación, el sumo sacerdote tomaba la sangre de este becerro y la rociaba encima de la ley. ¿Pero por qué encima de las tablas de la ley? ¿Saben por qué? Porque el pecado es transgresión de la ley. Porque esa ley estaba exigiendo la vida del pecador. Porque la paga del pecado es muerte. Quiere decir que el pecador había violado los decálogos de la ley. Y por eso la ley dice que quedaba satisfecha, porque se rociaba esa sangre del cordero que representaba a Cristo. Dice ahí que la sangre de la víctima no podía expiar el pecado, sino que solo proveía un medio. Era solamente un transporte para llevarla hasta allí. Pero en sí, la sangre de la víctima no podía limpiar el pecador. Esa sangre y esa víctima representaban a Cristo Jesús. Según Hebreos 10:4 dice que la sangre de los toros y los machos cabríos no podían limpiar al pecador, sino que era un símbolo de la sangre de Cristo. Y para el sacerdote poder limpiar el santuario, él mandaba traer 2 machos cabríos y tiraba suerte sobre esos machos cabríos. Y entonces una suerte era para Jehová y la otra era para Azazel. Y el macho cabrío que caía en suerte para Jehová, ese macho cabrío era para expiación del pueblo. Pero el macho cabrío para Azazel, ese macho cabrío iba a servir como el basurero, iba a servir como un vehículo, era como el carro de la basura que iba a llevarse los pecados del santuario. Mira lo que dice: y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Aquí ese día traían 2 machos cabríos y un becerro. El macho cabrío para Jehová hacía la reconciliación y la expiación por el pueblo. El becerro
hacía la expiación por Aarón y por su familia. Pero el macho cabrío para Azazel era el macho cabrío sobre el cual Aarón colocaba los pecados del pueblo, y ese macho cabrío lo enviaban a un lugar desierto donde nunca más regresaba. Es más, dice que lo enviaban a tierra inhabitada. Yo quiero que estemos atentos a este detalle porque aquí estamos analizando el día de la expiación de Israel aquí en la tierra. Pero luego lo vamos a conectar con el día de expiación que estamos viviendo en esta época, con la purificación del santuario celestial. Y al final de este tema nos vamos a dar cuenta a quién representa el macho cabrío para Azazel y por qué es enviado a un lugar desierto. Yo quiero que tengamos en cuenta todos estos detalles. ¿Por qué los pecados se cargaban sobre el macho cabrío para Azazel? ¿Por qué era enviado a un lugar desierto y por qué nunca más regresaba? Son detalles para tener en cuenta. Vamos a analizar otro detalle acá muy interesante. Aquí en Levítico 16, 15 y 16. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás de velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y le esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de la reunión, el cual reside entre ellos en medio de las impurezas. Entonces, ¿cómo se purificaba el santuario y cómo se purificaba el pueblo? A mí me parece muy interesante porque en ese día no solamente se purificaba el santuario. A veces nosotros nos concentramos en lo que hacía el sacerdote en el santuario, pero ese día el pueblo se reunía alrededor del santuario, del lugar santísimo. Y ellos tenían su mirada fija allí en el lugar santísimo, lo que estaba haciendo el sumo sacerdote. Ese día se hacía purificación del pueblo. O sea, si ese día de expiación algún israelita se equivocaba, ese día se hacía purificación por él. Ese día nadie debía trabajar. Ese día todo el pueblo debía estar concentrado solamente en lo que estaba pasando en el lugar santísimo. Por eso dice que ese macho cabrío lo degollaban y hacían expiación por el pueblo. Así que ese día se purificaban tres cosas. Número uno, se purificaba el santuario. Número dos, se purificaba el sacerdote y su familia. Y número tres, se purificaba el pueblo. Dice Levítico 16, 20 y 22. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Yo quiero hacer una aclaración acá. Hay personas que creen que el macho cabrío vivo representa a Cristo y no a Azazel. ¿Saben por qué? Porque dicen que como él cargaba con los pecados, entonces que el único que puede cargar con nuestros pecados es Cristo Jesús. Pero al final del tema
nos vamos a dar cuenta a quién representa este macho cabrío, a quién representa a Azazel. Lo que estamos viendo acá era que Aarón, para eliminar el pecado del santuario y del pueblo, debía confesar o debía colocar las manos sobre este macho cabrío vivo y debía enviarlo al desierto, a tierra inhabitada. De esa manera, mi querido amigo y hermano, se hacía la purificación del santuario en Israel. Así que se hacían tres estaciones con el pecado. Primera, del pecador a la víctima. Segunda, de la víctima al santuario, al lugar santísimo. Y en tercer lugar, del lugar santísimo al macho cabrío y el macho cabrío al desierto. Noten cómo es Dios de organizado y cómo diseñó Dios el santuario para quitar el pecado de nuestro medio. ¿No les parece interesante que todo el sistema del santuario, toda la organización del santuario la hizo Dios con el único propósito de quitar el pecado de nuestro medio? Y cualquiera puede pensar, pero bueno, ¿y por qué Dios no cogió el pecado del pecador y lo transportó directamente al macho cabrío para Azazel y lo envió al desierto y ya se acabó el problema? ¿Por qué Dios hizo tanto protocolo? Esto tiene algo muy interesante, porque todo lo del santuario representaba a Cristo en su mayoría. Porque a través de todas estas estaciones con el pecado, podemos entender de que Cristo era nuestro único sustituto. Porque el corderito sencillamente representa a Cristo. Y por eso no se podía pasar directamente al macho cabrío para Azazel. Por eso nuestro pecado en primer lugar pasa a Cristo. Luego pasaba al santuario donde permanecía. Pero luego pasaba al macho cabrío Azazel. Y les voy a tirar una perlita porque no me aguanto para que ustedes queden hasta el final. Ese macho cabrío representa a Satanás. Así como Satanás nos hace cometer pecado, él al final los va a cargar todos. Pero este tema lo voy a explicar al final del tema bien. Así que así se purificaba el santuario de Israel. Pero necesitamos seguir avanzando y necesitamos entender qué hacía el pueblo. ¿Qué era lo que hacía el pueblo allí afuera mientras el sumo sacerdote estaba haciendo la expiación? Mira lo que dice en Levítico 23, 26 al 32. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es el día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perfecto es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas. Comenzando a los 9 días del mes, de tarde a tarde celebraréis vuestro reposo. Resulta que en ese día el pueblo debía cumplir con algunas condiciones. Número 1, dice que debían de llevar ofrenda. Número 2, dice que se debían de afligir, o sea, ellos debían de ayunar. En ese día todo el pueblo debía estar en ayuno. Otro detalle importante, nadie podía trabajar. Si ese día un israelita se iba a trabajar,
dice que era cortado del pueblo, sencillamente debía morir. Y dice que era un día de reconciliación, también era un día de sábado. El día de la expiación tiene muchos condimentos, tiene muchas enseñanzas espirituales. El día de expiación tiene muchos detalles, mis queridos amigos y hermanos. Así que en ese día era un día de purificación del santuario, era un día de purificación del pueblo, pero también dependía mucho de la actitud del pueblo, porque ese día el pecado era eliminado tanto del santuario como de los corazones de las personas, pero dependía mucho de la actitud de ellos. Ese día el pecado era cargado sobre ese macho cabrío que estamos reiterando que hoy en día representa a Satanás. Ha llegado un día, te quiero decir, ha llegado un día en el cual estamos viviendo, que es el día de expiación. Porque hemos analizado hasta aquí que en Israel se hacía expiación por el santuario y por el pueblo, pero eso era un día simbólico. Hoy nosotros estamos viviendo en el verdadero día de la expiación. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud en este día? Vamos a analizar y ahora vamos a entrar en lo que representa realmente el día de la expiación para nuestro tiempo. Vamos a analizar acá en Hebreos. Ahora vamos a dejar el santuario terrenal y nos vamos a transportar al santuario celestial, porque lo que se hacía en el santuario terrenal se hace en el santuario celestial. El santuario terrenal fue una maqueta. El santuario terrenal fue una miniatura, fue un símbolo del verdadero santuario que está en el reino de los cielos. Así que vamos a transportarnos al santuario celestial, porque la historia se repite al pie de la letra. Hebreos 9, 23 al 26. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así que Cristo no entró en el santuario hecho de hombre. Cristo no entró en el santuario terrenal. Ahora dice que Cristo entró en el santuario celestial para presentarse ante el Padre por nosotros, para expiar nuestros pecados. Por eso reiteramos que el santuario terrenal era solamente un tipo, era solamente una figura o un símbolo del verdadero santuario celestial, en el cual oficia Cristo como nuestro sumo sacerdote. Qué maravillosa noticia saber que Cristo entró en el santuario celestial. ¿Y cuándo entró? ¿Cuándo entró Cristo? En Daniel 7:13 podemos analizar un texto que nos habla de cómo Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Dice: miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse a él. Saben, yo quiero en estos momentos entrar a lo que pasó en el año 1844.
Guillermo Miller estudió Daniel 7:13 y Daniel 8:14, que dice: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Para Guillermo Miller, el santuario representaba la tierra. Para Guillermo Miller, esta visión de Daniel 7:13 en las nubes que iban ante el anciano de días, ellos pensaban que era la venida de Cristo a la tierra. Pero resulta que el texto de Daniel 7:13 dice que Cristo se transportó no a la tierra, sino hasta el anciano de días para iniciar su última fase del santuario, que es el lugar santísimo. ¿Qué inició Jesús? El día de la expiación, porque Cristo desde el año 31 hasta el año 1844 estuvo oficiando en el lugar santo. Pero el 22 de octubre de 1844, Cristo se presentó ante el anciano de días, que es Dios el Padre, para comenzar la purificación del santuario, pero también para purificar nuestros corazones. Saben, el día de la expiación para Israel era el día más solemne, era el día más especial. Por eso a partir de 1844 estamos viviendo en un tiempo solemne, porque estamos viviendo en el día de la expiación. Dice allí, Conflicto de los Siglos, páginas 534. En 1844, acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí, en la presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. ¿Cuándo dice? En 1844 Cristo comenzó la obra de la expiación. Comenzó Cristo a borrar pecados, a eliminar los pecados del lugar santísimo. Estamos en tiempo solemne, estamos en tiempo de juicio. Esto es lo que conocemos como el día de la expiación, como el juicio investigador, como el día del Yom Kippur. Estamos viviendo en un tiempo de juicio, pero hay una buena noticia. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote y abogado que está en el lugar santísimo. Pero yo quiero decirte, este día de la expiación celestial está a punto de terminar. Cuando termine el día de la expiación, no habrá más oportunidad, no habrá más perdón de pecados, porque con el día de la expiación terminará también el tiempo de la gracia. Qué maravilloso. Pero, ¿saben? ¿Quiénes están siendo juzgados en este día de la expiación? Si estamos en el juicio investigador, si se está purificando el santuario, pero también se está purificando el pueblo, ¿quién se está purificando? Realmente, ¿quiénes están siendo juzgados en este día de la expiación? Porque el día de la expiación es un día de juicio. Mira lo que dice. Así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se considerarán son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. ¡Oh, qué tremendo! Hoy en día solamente se está llevando a cabo el juicio de los justos, porque en el día de la expiación terrenal solamente se hacía expiación por el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios. No se hacía expiación por las demás naciones. En esa época ya existían más naciones, pero el día de expiación solamente se expiaba el pueblo de Israel y el santuario.
Y en este tiempo final se repite la historia. Por eso yo les digo que si entendemos el día de expiación terrenal, entendemos el día de la expiación celestial y de la época actual. Porque hoy en día solamente están siendo juzgados los justos, los que algún día profesaron ser hijos de Dios. Dice que el juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en el futuro. Queridos, el mundo no está siendo juzgado, está siendo juzgada la iglesia de Dios. Mira lo que dice. Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Es clarito, el juicio comienza por la casa de Dios. Así que si tú estás viendo este video, este tema es para ti, el juicio es para ti. Si tú estás viendo este video, es porque a ti te interesa el evangelio, es porque tú eres un siervo de Dios, es porque tú haces parte del pueblo de Dios y quiere decir que tú estás siendo juzgado porque tú haces parte del pueblo de Dios. El juicio comenzó en 1844 por los muertos, pero no sabemos en qué momento le toque el juicio a los vivos. Así que debemos vivir preparados cada día como si fuera el último. Y si el juicio de los impíos es en fecha posterior, entonces ¿para cuándo? ¿Cuándo será el juicio de los impíos y quiénes lo van a juzgar? Bueno, hay un texto muy interesante en 1 Corintios 6, 2 y 3 que dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. ¿Cuándo es entonces el juicio de los impíos? Saben, durante el milenio, cuando nosotros ascendamos al cielo, dice que vamos a estar en el cielo por 1000 años. Y durante 1000 años vamos a estar revisando los libros. Eso es lo que se llama el juicio confirmativo, porque recordemos que el juicio tiene 3 etapas. El juicio investigador que estamos viviendo, el juicio confirmativo, que es durante los 1000 años, y luego el juicio ejecutivo, cuando ya sea erradicado el mal y los impíos. Así que los impíos, nosotros vamos a tener la oportunidad de juzgarlos. ¡Qué privilegio! Pero no juzgarlos en el sentido de que vamos a decidir si se pierden o se salvan, no, porque ya están perdidos. Lo que vamos a hacer es verificar por qué se perdió. Entonces yo voy a revisar el libro allí y voy a decir, bueno, ¿y por qué se perdió Julano? ¿Y por qué se perdió esta persona? Yo no sabía que hacía esto. Y yo puedo investigar esos libros y el Señor es tan justo que nos va a permitir verificar incluso los libros de los ángeles, porque dice que aún vamos a juzgar ángeles. ¿Saben? Los ángeles que cayeron con Satanás, nosotros vamos a tener la oportunidad de juzgarlos, de verificar los registros del cielo y ver realmente por qué ellos fueron expulsados del cielo. Ahora entendemos por qué Dios le está dando largas a este mundo y está permitiendo que el pecado llegue a su límite, que se desarrolle en su totalidad, para que luego durante los 1000 años nosotros podamos verificar y podamos analizar todo lo que hicieron los impíos, todo lo que hizo Satanás, todo lo que hicieron los ángeles caídos y cómo nos hicieron caer toda la maldad. Así que por eso hoy en día los impíos no van a ser juzgados, porque quedaría una gran incógnita. ¿Y por qué se perdió Julano? ¿Será que no le caía bien a Dios? No, Señor. Dios nos va a llevar al cielo y durante los 1000 años vamos a estar ocupados. En el cielo no hay espacio para las personas ociosas. No, Señor.
en el cielo vamos a estar en actividad. Vamos a estar viajando por otros mundos. Vamos a estar estudiando los misterios de Dios, pero también verificando los libros. Qué interesante. Quiero entrar a una parte también muy importante. Si el santuario terrenal se contaminaba con la sangre de los corderos, ¿cómo se contamina el santuario celestial si allí no entran sangre de corderos? Qué interesante. Si la historia se repite, ¿cómo es posible que en el lugar santísimo o allí en el santuario celestial se contamine con sangre? Tendríamos que analizar quién fue el cordero que murió por nosotros, pero vamos a leer el párrafo. Dice allí en Conflicto de los Siglos, página 474, la sangre de Cristo ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos les asegura perdón y aceptación cerca del Padre. Pero no obstante, sus pecados permanecían inscritos en los libros de registro. Hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres, pues que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Cómo se contamina el santuario celestial? Se contamina con los registros que hay en los libros. Así de sencillo. Cuando nosotros cometemos un pecado, entonces allí se registra: John cometió un pecado, John robó, John adulteró, John mató, John mintió. Pero cuando yo me arrepiento y pido perdón, entonces aparece al frente: perdonado, perdonado, perdonado. O sea, no quiere decir que va a ser eliminado. El registro permanece allí. Y ahí es donde al final nos vamos a dar cuenta que el santuario celestial también necesita ser purificado. Esos pecados que yo estoy acumulando allí en el lugar santísimo también necesitan ser eliminados. Así como pasaba en el santuario terrenal, que el sacerdote confesaba esos pecados sobre el macho cabrío para Azazel y lo enviaba al desierto. También al final del milenio, esos pecados van a ser eliminados del santuario. Yo quiero que ustedes se imaginen por un momento cómo están los libros del cielo de contaminados, cómo están esos registros. Yo me imagino que cada uno tenemos una enciclopedia, tenemos una biblioteca en el cielo llena de pecados. Para eso están los libros del cielo. En el cielo hay un libro que se llama el libro de los pecados. Y allí se acumulan todos los pecados que nosotros cometemos. Así que yo quiero que usted se imagine por un momento tanta gente que hay en el planeta Tierra. Si cada uno lleva un registro individual, imagínate cada uno con una biblioteca y allí se acumulan todos los pecados. ¿Cómo está de contaminado el santuario celestial? Ya no con sangre, sino con los registros. ¿Sabían ustedes que cada uno tenemos un ángel anotador? Cada persona tiene un ángel que lo cuida, pero ese ángel no solo lo cuida, ese ángel todos los días toma registro, toma nota de todo lo que hacemos. Y él lleva esa notica y la registra en el libro de pecados del cielo, y eso allí permanece. ¿Qué quiere decir? Que si yo no pido perdón por algún pecado, ese pecado me puede hacer perder. Porque cuando se esté revisando allí, pero es que yo no pido perdón, me puedo perder por ese pecado. Así que si tú tienes algún pecado allí en el cielo del cual no te hayas arrepentido, es hora de pedir perdón para que al frente aparezca perdonado. ¿Listo? Bien. Sigamos adelante. Aquí en Isaías nos dice que realmente hay un registro. He aquí que escrito está: delante de mí no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres justamente.
los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto yo les mediré y su obra antigua en su seno. Dice que todo lo que hacía el Israel antiguo, cómo quemaban incienso a otros dioses y practicaban la idolatría, dice, escrito está delante de mí. Siempre en el cielo ha habido un registro con los pecados de la humanidad. Así que así se contamina el santuario. Mira lo que dice. Conflicto de los siglos, página 240. Cada día que transcurre lleva consigo su caudal de apuntes para los libros del cielo. ¡Qué tremendo! Una palabra pronunciada, un acto cometido, no puede ser jamás retirados. Los ángeles tomaron nota tanto de lo bueno como de lo malo. Hubo siempre ángeles de Dios que fueron testigos de cada pecado y lo registraron en los libros infalibles. ¡Oh, qué tremendo! Los libros infalibles. Realmente nosotros no podemos ocultar un pecado ante los ojos de Dios y de los ángeles. Si estoy hablando para alguien que de repente ha sido infiel, ha sido deshonesto, ha sido mentiroso, de repente ha robado o ha cometido un acto que desagrade a Dios y al prójimo, y que nadie se dio cuenta, que dijo, no, mi esposa no se da cuenta. O estoy hablando para un hijo que le está ocultando algún pecado a sus padres y que dice, mis padres no se dan cuenta. O a un líder religioso que tiene malas prácticas y dice, en la iglesia no se dan cuenta. O un obrero que de repente no hace bien su trabajo y dice, mi jefe no se da cuenta. Déjame decirte que en el cielo todo queda registrado. Al cielo no se le escapa ningún detalle, porque dice que hubo siempre ángeles que fueron testigos de todo acto, tanto de lo bueno como de lo malo. ¡Qué tremendo! En este juicio investigador nada se escapa. Tenemos testigos por doquier. Por eso les animo, portémonos bien, porque estamos en el día de expiación, estamos en un día de purificación y estamos en un día de eliminación de pecados, tanto del santuario celestial como de nuestros corazones. Pero si en mi vida hay pecado, lastimosamente ese pecado me puede hacer perder. ¡Qué tremendo! Y ustedes se preguntarán, ¿será que estaremos presentes allí? ¿Será que yo me voy a ir a presentar y voy a alegar y voy a llevar un abogado? No, mire, ese pecado no lo cometí yo. ¿Será? No, porque tenemos el mejor abogado. El mejor abogado se llama Cristo Jesús y es gratis, no cobra nada, pero es un abogado justo que no lo podremos sobornar. Atención a esto. No, no le podemos pagar y decirle, mira Jesús, yo te voy a pagar mucho dinero para que me pase este pecadito que no me arrepentí. No, Señor, este abogado es justo, es maravilloso, es gratuito, pero no nos va a tapar nada. Así que dice, no estaremos presentes porque el juicio ya se está llevando a cabo. En estos momentos ya se está llevando a cabo el juicio de los muertos justos. Y ustedes dirán, pero si una persona murió, si una persona está muerta, ¿cómo así que está compareciendo ante el juicio en estos momentos? Vamos a comprobarlo. Los justos ya muertos no serán resucitados más que después del juicio, en el cual habrán sido juzgados dignos de la resurrección de vida. No estarán presentes en persona ante el tribunal cuando sus registros sean examinados y sus causas falladas. Así como los rasgos de la fisonomía
son reproducidos con minuciosa exactitud sobre la pulida placa del artista. Así también está el carácter fielmente delineado en los libros del cielo. Sí, señor, esto es un párrafo tremendo. Nos dice que en los registros del cielo está la fisonomía de cada persona. Así que para Cristo juzgar a una persona, no necesita resucitarlo para que vaya al cielo a formar un alegato, a reclamar, no. Porque resulta que como todos los días se lleva un apunte de la persona y como en los registros del cielo está todo escrito, en el cielo tienen prácticamente una radiografía de nuestro carácter. En el cielo dice que está plasmado nuestro carácter. ¿Y qué es nuestro carácter? Nuestra personalidad, nuestra fisonomía, nuestra identidad, lo que nos identifica como personas. Sin embargo, hay personas que llevan una vida doble, que tienen doble personalidad, que a veces en el trabajo son unos, en la casa son otros, en la iglesia son otros, con los amigos son diferentes, pero en el cielo existe un registro de cuál es nuestro verdadero carácter. Si llevamos una vida doble, una vida de apariencia, puede que engañemos a nuestra familia, a la sociedad, pero a Dios no lo podemos engañar. Así que nuestro carácter es lo que va a depender de si nos salvamos o nos perdemos. Si una persona murió el día de hoy, hasta ahí se le cuenta. Y se murió viviendo una vida desordenada, injusta, de mentira, de adulterio, de fornicación, de drogas, de alcohol. Déjame decirte que eso quedó plasmado en el cielo. Ese es su carácter. Y así que no necesita estar en persona porque todo esto está registrado en el cielo. Qué tremendo. Sigamos porque hay más detalles impresionantes. Y vamos a entrar a la parte que más me gusta. Resulta que ya dijimos que el sacerdote confesaba los pecados sobre el macho vivo, el macho cabrío, y lo enviaba a un lugar desierto. Pero realmente en el verdadero día de expiación, ¿quién es el macho cabrío? ¿A quién representa? Y aquí es donde yo me gozo y aquí es donde le damos una estocada a Satanás. Porque así como él hizo cometer los pecados de la humanidad, él tendrá que cargarlos en este tiempo final, durante el milenio. Por eso era que el macho cabrío se iba a una tierra desierta, porque durante el milenio este mundo será un desierto, será una tierra inhabitada porque no va a haber nadie. ¿Saben quién va a ser el único habitante de esta tierra durante el milenio? Solamente Satanás. Estará aquí con sus demonios, estarán aquí meditando y ya perdidos para siempre. Pero no solo eso, cargando con los pecados de toda la humanidad. Así que yo te quiero hacer una pregunta y escribe allí en el chat. ¿Quieres cargar con los pecados tú? ¿O quieres colocarlos sobre Satanás? Y ya lo vamos a comprobar a continuación, que represente el macho cabrío para Sacel. Yo te pregunto, ¿quieres cargarlos tú o quieres que los cargue Satanás? Pero ya sabes, para que Satanás los cargue, hay un proceso, ya sabes. Primero del pecador al cordero, del cordero al santuario y del santuario a Satanás. Entonces nosotros los confesamos, entonces de nosotros a Cristo, de Cristo al santuario y del santuario a Satanás. Así de sencillo es el proceso de la eliminación del pecado. Pero si no cumplimos con el proceso, lastimosamente yo me voy a quedar con ese pecado, con esa basura, y la paga del pecado es muerte eterna. Vamos a leer. El macho cabrío simbolizaba a Satanás. ¡Ah, qué tremendo! Vuelvo y lo repito. El macho cabrío simbolizaba a Satanás, autor del pecado,
sobre quien serán colocados finalmente los pecados de los verdaderamente arrepentidos. Cuando el sumo sacerdote, en virtud de la sangre del holocausto, quitaba los pecados del santuario, los ponía sobre la cabeza del macho cabrío para Azazel. Cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, quite del santuario celestial los pecados de su pueblo al fin de su ministerio, los pondrá sobre Satanás, el cual en la consumación del juicio debe cargar con la pena final. ¡Qué tremendo! Cristo, en la consumación de su ministerio, quitará los pecados del santuario y los colocará sobre Satanás. Y él debe cargar con la pena final. ¿Y cuál es la pena final? El macho cabrío era enviado lejos a un lugar desierto para no volver jamás a la congregación de Israel. Así también Satanás será desterrado para siempre de la presencia de Dios y de su pueblo, y será aniquilado en la destrucción final del pecado y de los pecadores. Será confinado durante 1000 años en la tierra, entonces desolada y sin habitantes. El párrafo que más me gustó fue este, porque aquí vemos la exterminación del pecado. Aquí se le da final al pecado. Aquí se acaba el pecado, los pecadores, y también será el final de Satanás. Sí, la eliminación del pecado tiene un proceso, y este tema es muy importante porque a veces nosotros pecamos y no sabemos qué hacer con el pecado. Y entonces decimos, yo soy pecador, yo me porté muy mal, definitivamente yo merezco la muerte. Pero a través de este video, a través de este ministerio, a través de este mensaje, te estamos enseñando cuál es la solución para el pecado. Sencillamente hay que confesarlo. Hay que contaminar el santuario celestial con nuestro pecado, pero al final ese santuario será purificado. Pero yo quiero entrar, aquí hay otro texto, antes de entrar al último punto, lo voy a leer en Apocalipsis 21 al 3, que dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ese poco de tiempo es mientras es juzgado y exterminado, porque recordemos que después de los 1000 años, él va a querer conquistar la Nueva Jerusalén, pero finalmente va a ser aniquilado. Así que Satanás será atado por 1000 años con cadenas, pero esto es un lenguaje simbólico. Dice allí con cadenas, pero realmente Satanás va a estar atado. ¿Por qué? Porque no tiene a quien engañar, porque el pueblo de Dios estará en el reino de los cielos durante 1000 años verificando los libros. ¿Listo? Ahora sí. Resulta que habíamos dicho en el día de expiación terrenal que el pueblo de Israel estaba ¿qué? Afligía su alma, era un día de ayuno, era un día de reconciliación, era un día donde no trabajaban. Todo el pueblo estaba allí reunido alrededor del santuario, con la mirada en el lugar santísimo. Y en este tiempo final no será la excepción. A partir de 1844, nosotros debemos de permanecer con la mirada puesta en el santuario celestial, porque lo que se está librando allí es o mi salvación o mi perdición. Así que si a mí me interesa y si a ti te interesa lo que sucede en el santuario celestial, yo debo de tener mi mirada fija allí. Yo debo tener mi mente en el santuario celestial.
porque allí se está llevando a cabo la purificación no solamente de los libros, no solamente el acto de borrar pecados, sino la purificación de mi corazón. Pero ¿qué pasa si yo estoy en mis labores, si yo estoy en los asuntos de este mundo, si a mí no me importa lo que allí pasa? Recordemos que era un día donde nadie trabajaba. Ojo a ese detalle. No quiere decir que no trabajemos, pero sí debemos trabajar de una manera moderada, temperante, y debemos también dedicar tiempo a la contemplación del santuario. El pueblo de Israel debía ayunar. También nosotros debemos ayunar. ¿Y cuál es el verdadero ayuno? Mira lo que dice. El ayuno verdadero que debiera recomendarse a todos es abstinencia de todo alimento estimulante y el debido consumo de alimentos sencillos que Dios ha provisto en abundancia. Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Este es el ayuno verdadero. En el día de expiación, el pueblo debe estar en ayuno. Sin embargo, hoy en día el mundo y aún el pueblo de Dios vive en glotonerías, en consumos de carne y comiendo a toda hora. Y no tenemos temperancia. Y aquí nos dice cuál es el verdadero ayuno. Es la abstinencia de alimentos estimulantes. Y no andar en glotonerías ni en borracheras. Dice, los cereales, las frutas, las oleaginosas, las legumbres, dice que constituyen el alimento escogido por el Creador, porque dice que comunican una fuerza y una vitalidad espiritual y mental para el pueblo de Dios, para tener discernimiento, ¿saben? Quiero botarles una perlita. A veces se predica el sermón y no entendemos nada. Y tenemos nuestra mente embotada. ¿Saben por qué? Por nuestra mala alimentación, por nuestra intemperancia. Y se predica la verdad claramente y nosotros no la entendemos sencillamente porque no vivimos en el verdadero ayuno, que es el mensaje de la Reforma Pro Salud. Oh, qué tremendo cómo Dios nos arroja toda la luz para que la vivamos. Y quiero finalizar con este último pasaje porque es la experiencia de lo que debe hacer el pueblo en el día de la expiación. Mira lo que dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Aquí está hablando del día de la expiación. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de la cámara el novio y de su tálamo la novia. Aquí en Joel el capítulo 2 está hablando de cuál debe ser nuestro comportamiento en el día de la expiación. Dice que debe ser al sonido de trompeta. Dice que se debía proclamar ayuno, convocar a la asamblea, reunión del pueblo y santificar la reunión, congregar a los niños. Quiere decir que toda la familia debe estar congregada en este día de expiación. Debemos congregarnos en las noches, en las mañanas, con nuestros niños, con los jóvenes, para hacer el culto, porque estamos viviendo en el día de expiación. No estamos para andar distraídos en asuntos terrenales que nos roben el tiempo para Dios. Estamos en un tiempo solemne donde debemos dedicar nuestra fuerza y energía única y exclusivamente a la predicación del evangelio, a estar reunidos en asamblea, en santidad, porque en el santuario celestial se está librando nuestra vida.
quiero concluir con este pensamiento maravilloso. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario. ¿Qué está pasando con nuestros pecados? Son quitados del santuario. Debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. Aquí podemos mirar esta imagen y nos podemos dar cuenta de cómo estaba el pueblo reunido allí alrededor del santuario. Y aquí nos dice este pensamiento: mientras que en el cielo se están quitando los pecados del santuario, ¿qué se debía hacer en la tierra? Por eso el día de expiación es un día de purificación en dos lugares. A veces nosotros pensamos y decimos, solamente está purificando el santuario. El día de expiación se lleva en dos lugares. En el santuario celestial, y es muy importante porque se están eliminando los pecados del pueblo. Y eso es muy interesante. Se están eliminando los pecados, se está colocando perdonado al frente de cada registro. Pero dice que mientras eso pasa en el cielo, ¿qué debe pasar en la tierra? Debe llevarse a cabo una obra especial de purificación y de liberación del pecado. ¿De qué me sirve a mí que se me borre el pecado que cometí hace un año en el santuario celestial si hoy en día sigo cometiendo pecados y no me arrepiento? Por eso la experiencia del santuario es una experiencia continua. Todos los días yo debo de purificar mi corazón, porque en este día de expiación Dios quiere purificar mi corazón. Si estoy hablando para alguien que ha entendido que no ha transportado sus pecados al santuario, que los pecados todavía los está cargando usted, que todavía no los ha transportado a la víctima, y la víctima no los ha transportado al santuario, y mucho menos al macho cabrío Azazel. Si tú crees que todavía estás cargando con esos pecados, yo te pido en el amor de Dios que puedas vivir el proceso, que puedas arrodillarte y que le puedas decir: Señor, yo te pido que transporte mis pecados, que los transfieras a ese Cordero maravilloso que es Cristo Jesús. ¿Sabe? Ya el Cordero murió, ya no hay necesidad de más corderos, ya nadie más necesita morir. Ya el Cordero murió para cargar con nuestros pecados. Isaías 53 dice que Él cargó nuestras rebeliones. Sí, que Él fue molido por nuestros pecados. Eso dice Isaías 53. Ya murió el Cordero. Yo no tengo que morir. Tú no tienes que morir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Transmitir nuestros pecados al Cordero para que Él los lleve al santuario. Y finalmente, Cristo tampoco se va a quedar con esos pecados. Finalmente esos pecados serán cargados sobre Satanás y luego eliminados para siempre. Porque cuando Cristo venga y después del milenio, cuando se establezca la Nueva Jerusalén, el pecado y los pecadores serán eliminados para siempre. ¿Te gustaría ser limpio? ¿Te gustaría que Dios limpie tus pecados y prepararte para ir a morar en las mansiones celestiales con Dios? Ojalá que esa sea tu experiencia y que el pecado pueda ser eliminado de tu vida y también del santuario celestial. Y si quieres saber más acerca del proceso de la eliminación del pecado y la purificación del santuario, mira este video.